Ok, ya son las 8. Vamos a dar inicio con la sesión clínica del día de hoy, miércoles 11 de mayo. Mi nombre es la doctora Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de segundo año en alergia e inmunología clínica. El tema que vamos a revisar hoy es angioedema hereditario. Más que angioedema hereditario, pues vamos a hablar sobre el angioedema que es producido por bradicimina. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, María del Carmen Zárate Hernández, que fue la que me apoyó para la realización de esta plática. Para iniciar, vamos a definir lo que es el angioedema hereditario. Esta es una enfermedad que va a ser rara, potencialmente mortal, que va a estar caracterizada por ataques de edema, tanto cutáneo como submucoso. El edema que va a haber en esta patología va a ser un poco más profundo que en la urticaria. Y la otra parte del angioedema producido por bradicininina va a ser el angioedema adquirido, que este se va a deber al aumento en el catabolismo de la proteína fundamental en esta patología, que es el C1 inhibidor, que más adelante vamos a ver pues cuáles son sus acciones principales. Entonces, en el angioedema adquirido va a haber un aumento del catabolismo de esta proteína o va a haber una inactivación de esta misma debido a autoanticuerpos. El mediador biológico de este edema va a ser la bradicimina, como ya lo había mencionado. Dentro de la historia, el primero en describir la presentación clínica de esta patología fue el doctor Heinrich Kinke. Él era un médico alemán que describió esta patología inicialmente en una mujer de 24 años que tuvo un desenlace fatal. Esto pues quiere decir que debido al angioedema tan severo que presentó, pues murió de asfixia. Esto fue en 1882. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y en fragmentos de la Biblia ya se describían estos periodos de hinchazones, pero pues todavía no se definía como tal una enfermedad. Posteriormente, Sir William Osler, este doctor en 1888 describió el patrón de herencia de esta enfermedad que lo definió como autosómico dominante. El nombre inicial de esta enfermedad fue edema hereditario angioneurótico, debido a que estos médicos identificaron que esta patología tenía un origen neuronal. Y en 1961, Irwin Lepow y colaboradores descubrieron una proteína que era un inhibidor natural del primer componente del complemento, del sistema de complemento, y es por eso que se le dio el nombre a esta proteína de C1 inhibidor esterasa. Y fue hasta el año 2000 en donde hubo el primer reporte de angioedema hereditario con niveles normales de esta proteína. En cuanto a la epidemiología, en esta revisión sistemática se informó que tanto tipos 1 como 2 de angioedema hereditario se habían diagnosticado en aproximadamente un paciente de cada 67,000 personas y que casi el 90% de ellos eran atribuibles al tipo 1, que es el más frecuente. Esta tasa de prevalencia se traspoló a las estimaciones de la población en el 2020, estimando que aproximadamente 5,000 pacientes en Estados Unidos estaban afectados por esta enfermedad y 116,100 en todo el mundo. Esta patología no se caracteriza por tener preferencia por ninguna etnia ni preferencia por el sexo, a excepción de un subtipo que vamos a ver más adelante. Las disparidades en la atención médica en todo el mundo limitan la disponibilidad de los tratamientos ideales de esta patología, ya que estos pueden llegar a costar de hasta $500,000 anuales para la prevención de estos ataques y hasta $10,000 para el tratamiento de los ataques agudos. De manera general, la prevalencia del angioedema hereditario con deficiencia del C1 inhibidor se estima de 1.1 a 1.6 por cada 100,000 habitantes. Este es un trabajo que se realizó aquí en el centro con estadísticas de los pacientes que se han abordado de angioedema hereditario por parte de la Clínica de Inmunología. Fue un trabajo que ganó el primer lugar en el Congreso de Sémica del 2020, en donde se incluyeron, bueno, refieren que se incluyeron 8 pacientes, 2 de los cuales se excluyeron por datos incompletos de los estudios. Entonces, en total se analizaron los datos de 6 pacientes, en donde la mayoría de ellos eran mujeres, como podemos ver en la tablita. 5 de ellos eran mujeres y solamente uno era del sexo masculino.
El 50% de ellos presentaron como manifestación inicial los síntomas respiratorios, a comparación de los reportes que hay en la bibliografía en donde demuestran la mayor porcentaje de presentación en síntomas cutáneos. Lo interesante de este estudio es que se pudo hacer el perfil genético de estos 6 pacientes, en donde se nos demuestra que 2 de ellos tuvieron mutación en el gen SERPIN1, que es la más frecuente, y también se reportó un paciente con cambio en la secuencia de la proteína en el exón 3, y un paciente no se identificó ninguna mutación, que fue pues el primer paciente. De estos, los únicos que tenían antecedentes heredofamiliares fueron 4 pacientes de los 6. Y bueno, para entender un poquito más de esta patología, vamos a clasificarlo. Como ya les había mencionado al principio, nos vamos a enfocar solamente en el angioedema, que es debido al exceso de bradicinina. En la clase anterior vimos un poquito del angioedema que era producido más que nada por la histamina, y puede ser mediado por IgE o no mediado por IgE. Y ese tema no lo vamos a abordar mucho. En el que nos vamos a enfocar es en el que va a estar producido por el exceso de bradicinina. Dentro de este subtipo vamos a tener 2 principales subtipos, que va a ser el angioedema hereditario, que se va a caracterizar tanto por el déficit cuantitativo de C1 inhibidor como el déficit cualitativo del C1 inhibidor. Y así los vamos a clasificar en tipo 1, que sería el de la parte de arriba, y en tipo 2, que sería el de la parte de abajo. También hay un subtipo de esta clasificación en donde se incluye el C1 inhibidor en cantidades normales. Y aquí anteriormente se clasificaba un tipo 3, que era asociado más que nada al factor 12 de la coagulación. Sin embargo, ahora se sabe que mutaciones de otro tipo de proteínas también pueden causar este tipo de presentación clínica con niveles de C1 inhibidor normal, como puede ser la angiopoyetina, el plasminógeno, el cininógeno, incluso causas pues desconocidas, que más que desconocidas pues todavía no se descubren. En las últimas décadas se ha descrito también otra mutación en el gen de la mioferlina. Esta mioferlina es una proteína que participa en la activación del factor de crecimiento endotelial vascular, que lo vamos a ver más adelante también. Y el otro subtipo del angioedema debido al exceso de bradicinina va a ser el angioedema adquirido, en donde vamos a también subdividirlo en los que tienen déficit de esta proteína C1 inhibidor, que van a ser característicamente pacientes que tengan enfermedades linfoproliferativas o enfermedades autoinmunes. Y también puede ser secundario al consumo de algunos medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores del receptor de angiotensina 2 y las gliptinas, que son los medicamentos que se utilizan para la diabetes mellitus. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que el angioedema de esta enfermedad va a ser la manifestación clínica principal debida a un incremento transitorio en la permeabilidad vascular. El principal mediador de este edema va a ser la bradicinina, y esta patología va a tener una herencia autosómica dominante. Esto quiere decir que el gen afectado va a ser en uno de los genes de los pacientes que sean del tipo no sexual, y que va a tener una herencia en un paciente afectado de hasta en un 50% de su descendencia, y solamente va a ser necesario uno de los genes afectados para que el paciente presente la enfermedad. De manera pues más práctica está este esquema en donde vamos a ver cómo la bradicinina va a generar el angioedema y de qué manera el C1 inhibidor es el que intenta bloquear toda esta línea que sigue en el sistema de cinina-calicreína. Vamos a tener inicialmente al factor 12 de la coagulación, que se va a activar al factor 12A, y este va a ser el encargado de convertir a la precalicreína en la calicreína. La calicreína, a su vez, va a transformar al cininógeno en la bradicinina, que va a ser el mediador principal, y esta va a llegar a unirse a su receptor B2 para posteriormente causar el aumento de la permeabilidad vascular y en sí el angioedema. Y ya aquí está un poco más explicado, más a fondo,
en donde vamos a tener que el C1 inhibidor pues es una proteína que va a inhibir muchas de las demás proteínas de otros sistemas, por ejemplo, el sistema del complemento, el sistema de activación de contacto, que es el sistema que genera de manera principal la bradicinina, también la vía fibrinolítica y la vía de la coagulación. Entonces, de este lado, dentro del sistema del complemento, lo que va a hacer el C1 inhibidor va a ser evitar que este sistema de complemento se sobreactive. Sin embargo, cuando hay un bloqueo de la generación de esta proteína, pues va a haber una sobreactivación del sistema del complemento. La parte de arriba es una parte de la vía clásica en donde el C1 inhibidor nos va a evitar que se escinda el C4 y el C2, que son los que van a ser responsables de producir la C3 convertasa, que es la parte activa del sistema del complemento. Y esta parte de abajo nos indica la vía de las lectinas, en donde las lectinas unidas a manosas se van a activar para generar estas proteínas, la MAS1 y la MAS2, que a su vez van a activar al cininógeno de alto peso molecular. Entonces, esto también va a llegar a la escisión o a que se escinda la parte C4 y C2 del complemento. Pero de igual manera, si el C1 inhibidor no está presente, pues esta vía va a estar sobreactivada. Dentro del sistema de contacto vamos a tener inicialmente el factor 12 de la coagulación, que se va a convertir a su parte activa en el factor 12A, y esta a su vez va a ser un estimulante de lo que es el conjunto o la conjunción del cininógeno de alto peso molecular y la precalicreína, para que esto se convierta en el complejo del cininógeno de alto peso molecular y calicreína. Y estos a su vez van a activarse también a través de esta vía el cininógeno de alto peso molecular y la calicreína, que esta va a hacer que se escinda el cininógeno para producir la bradicinina. Espero no haberlos hecho mucho bolas. Entonces, el C1 inhibidor van a ver que va a actuar, son todas las líneas rojas en donde actúa esta proteína. Si esta proteína no está presente, va a haber una sobreactivación de este sistema, lo que va a traducirse en un mayor aumento de la bradicinina. Ya incluso en esta vía, cuando la bradicinina ya está formada, cuando está libre en el suero y todavía no está unido al receptor B2, que es su receptor por excelencia, hay otras proteínas como la carboxipeptidasa N y M o la enzima convertidora de angiotensina que puede inactivar a la bradicinina. Sin embargo, por ejemplo, en el angiodema que está producido por los IECAS, cuando hay una inhibición de esta enzima, la bradicinina no se va a inactivar, entonces va a ir a unirse directamente al receptor B2 de la bradicinina. Aquí también en la vía fibrinolítica vamos a tener que el plasminógeno a través de algunas enzimas pues se va a convertir en la plasmina, y la plasmina también va a llegar a sobreactivar nuevamente el factor 12. Todos estos sistemas van a estar entrelazados, entonces aquí podemos ver que también en esta vía el C1 inhibidor la corta. Si no tenemos C1 inhibidor, pues va a haber una mayor estimulación de la plasmina hacia el factor 12. Y por parte del sistema de coagulación, pues también va a haber una sobreproducción de la degradación de la fibrina. También va a haber otros genes que van a estar sobre todo en la membrana celular endotelial, como por ejemplo el de la angiopoyetina 1, que esta angiopoyetina 1 va a secretar una proteína que va a ser inhibidora de la vasodilatación. Pero si hay una alteración en el gen de esta proteína, no se va a producir esta inactivadora, pues causando mayor vasodilatación. Y este es el factor de crecimiento endotelial vascular, que también ayuda a que pues haya una mayor permeabilidad vascular, que cambien las osmolaridades, y también incluso pueden llegar a alterar la caderina, que es una de las proteínas de la conjunción epitelial, lo que se va a traducir en un mayor escape de líquido hacia al espacio extravascular. Las mutaciones principalmente van a ser en el cromosoma 11 en su brazo largo. Las principales van a ser la 11q12.1 y la 11q13.1.
Y como podemos ver en la tablita, la mayoría del angioedema hereditario con deficiencia del C1 inhibidor, ya sea cuantitativa o cualitativa, van a estar producidas por el gen SERPING1, mientras que otras, por ejemplo, el angioedema adquirido, pues no va a tener una mutación genética, ya que esto se va a dar pues más adelante en la vida del paciente. Y cuando tenemos un angioedema hereditario con un C1 normal, vamos a tener otro tipo de genes alterados, por ejemplo, el gen del factor 12, del plasminógeno, de la angiopoyetina y también desconocidos. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como ya lo vimos, van a ser principalmente ataques recurrentes de angioedema cutáneo, tanto mucoso como submucoso. Las patologías con déficit del C1 inhibidor y con C1 normal pueden variar un poco, sobre todo en localización, pero de manera general, todos los angioedemas van a ser asimétricos, se van a caracterizar por ser no pruriginosos, pueden incluso llegar a desfigurar la cara de los pacientes, como más adelante vamos a ver en algunas imágenes. Característicamente no van a presentar fobia, van a ser pacientes que no van a tener la comorbilidad de urticaria, va a ser el angioedema aislado, y van a presentar remisión espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Que el angioedema se va a quitar solo en un lapso de 2 a 5 días, sin necesidad, o más bien sin respuesta a los antihistamínicos, a la epinefrina, incluso al omalizumab o a los esteroides. No tienen mejoría con estos medicamentos. Y algo también muy característico va a ser que van a presentar síntomas abdominales graves, sobre todo el dolor secundario al edema que se produce en las asas intestinales. También hay afectación de otros órganos o otros sistemas diferentes, pero van a ser menos frecuentes. Por ejemplo, los genitales, sobre todo en los niños, también puede haber un edema a nivel de la vejiga causando retención urinaria o incluso cistitis. Puede haber también angioedema a nivel del sistema muscular, más que nada, y también a nivel de las articulaciones. Estas son algunas imágenes de las características de este angioedema que les comento. Como podemos ver en la primera imagen, es un tipo de angioedema que va a ser asimétrico. Si se fijan, el edema o la hinchazón de la mano va a estar localizada solamente del lado derecho de la mano. De igual manera, en la fotografía B, se puede ver la diferencia entre una mano que no tiene angioedema y entre la mano que sí tiene angioedema. El angioedema que va a estar localizado en las extremidades va a ser con mayor frecuencia en niños también, mientras que en adultos se va a dar con mucha más frecuencia a nivel facial. Como podemos ver en la fotografía de la parte de abajo, es un señor que estaba en tratamiento con IECAS, por lo que este medicamento lo hizo propenso a desarrollar este angioedema. Y se puede ver cómo a lo largo de algunas horas, una vez que se identificó el agente causal y se retiró del paciente, pues empezó a disminuir el angioedema hasta quedar en su pues, estado basal. También algo muy importante es que estos pacientes van a presentar edema laringio. No es tan frecuente, se estima que aproximadamente es de un 0.9% de los ataques que van a presentar edema laringio. Sin embargo, muchos de los pacientes debutan con este tipo de presentación clínica y va a ser una presentación clínica que va a ser potencialmente grave porque pueden causar la asfixia del paciente. Se estima que alrededor de más de la mitad de los pacientes van a tener un ataque de este tipo en su vida. Y como pueden ver en la imagen superior, en esta, pues se ve toda la epiglotis edematizada, incluso se disminuye mucho el diámetro del paso de aire. Entonces eso puede llegar a ser muy grave, sobre todo en los niños que tienen un diámetro de sus vías aéreas superiores mucho menor que el de un adulto. Y también de este otro lado, se puede ver el angioedema en la parte del paladar y de la úvula. En cuanto a los síntomas abdominales, estos se van a caracterizar porque los pacientes van a presentar náusea, vómito y dolor abdominal. Incluso estos episodios pueden llegar a ser tan graves que pueden los pacientes presentar hipovolemia por el paso de líquido intravascular al espacio extravascular, pueden llegar a presentar hipotensión ortostática, un estado de deshidratación e incluso llegar a un estado de choque.
Es por esto que muchas veces estos pacientes en un cuadro agudo de síntomas abdominales pueden llegar a presentar un cuadro similar a un abdomen agudo, y en muchas ocasiones pueden presentarse cirugías innecesarias, dando lugar a las cirugías que son blancas. Muchos pacientes, sobre todo en los niños, se puede sospechar o confundir con un cuadro de apendicitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas del angioedema hereditario con C1 inhibidor normal, que les comentaba que tenía un poco de diferencia con el déficit de C1 inhibidor, estos fenotípicamente van a ser prácticamente iguales, van a durar los ataques de 2 a 5 días. Sin embargo, esta herencia autosómica dominante va a tener una penetrancia incompleta. Como lo pudimos ver en la tabla, va a afectar a genes diferentes al SERPIN1, como puede ser el factor 12, la angiopoyetina, el plasminógeno, entre otros. Los sitios pueden diferir un poco en esta patología y vamos a tener una afección facial más frecuente. En este tipo de angioedema, las influencias hormonales van a ser pronunciadas, por lo que se dice que los hombres que presentan este tipo de alteración pueden ser solo portadores de la enfermedad. Sin embargo, cuando ataca a las mujeres, debido a la influencia, sobre todo de los estrógenos, pues va a haber una mayor activación de la enfermedad. En esta patología vamos a tener una ausencia de biomarcadores disponibles comercialmente. ¿Por qué? Porque pues todos los estudios sanguíneos nos van a salir normales y realmente lo único que nos va a poder confirmar el diagnóstico va a ser el análisis genético. Dentro de los signos de alarma que nos deben alertar a sospechar en un angioedema mediado por bradicinina y de diferenciarlo con uno que es mediado por histamina, van a ser estos signos que nos los divide esta literatura de acuerdo a estos acrónimos, que es H, 4As y E, que significan carácter hereditario, que el angioedema sea recurrente, que haya dolor abdominal, ausencia de urticaria, que los antihistamínicos no tengan efecto y que tenga una asociación estrogénica. Y también está este otro acrónimo que se denomina ABC del angioedema, que significa que el paciente va a presentar pues el angioedema, que es la característica principal, que sospechemos que sea mediado por bradicinina. Esto quiere decir que los antihistamínicos pues no van a tener efecto, que tenga presencia de afectación en el C1 inhibidor, que tenga desencadenantes, como los vamos a ver más adelante, que no haya respuesta con la epinefrina, que tenga antecedentes familiares afectados y que tenga afectación tanto gastrointestinal o edema en la glotis. En cuanto a la evolución de esta enfermedad, característicamente se va a desarrollar en la infancia. Los ataques van a empezar aproximadamente de 8 a 12 años de vida. Sin embargo, más adelante vamos a ver que este diagnóstico se retarda mucho y incluso algunos pacientes pueden llegar a diagnosticarse hasta la edad adulta. Raramente se va a ver antes del año de vida, pero sí se puede presentar y esto nos orienta a que el paciente va a tener un mal pronóstico, sobre todo porque antes del año de vida los biomarcadores que están disponibles para el C1 inhibidor, tanto funcional como antigénico, no van a ser muy fidedignos, tampoco el C4, la medición de C4. Entonces, si nuestro paciente presenta estos ataques antes del año de vida, pues va a ser un poco más tardío su diagnóstico. Y también característicamente va a empeorar durante la pubertad, sobre todo en las mujeres, por los mismos estímulos hormonales. Las características de esta enfermedad va a ser que va a ser fluctuante durante la vida. Puede haber un episodio de unos 5 a 10 años donde el paciente esté presentando ataques recurrentes y puede tener otro periodo de 5 a 10 años en donde el paciente puede no presentar ningún ataque. Y la gravedad puede variar entre pacientes de la misma familia, aunque tengan las mismas mutaciones genéticas. Dentro de los síntomas prodrómicos, estos van a estar presentes hasta en un 50% de los pacientes y característicamente se pueden llegar a presentar desde horas hasta días antes. Uno de los más específicos que se va a presentar hasta en un tercio de los pacientes va a ser el eritema marginado. Este eritema va a ser característicamente un exantema serpiginoso
que va a estar presente en la piel y no va a ser pruriginoso. Como ya les comentaba, es el más específico. Sin embargo, debido a este síntoma prodrómico, muchas veces se puede confundir con urticaria, retrasando aún más el diagnóstico de los pacientes. También otros síntomas prodrómicos que pueden presentar van a ser hormigueo en la zona de la inflamación, fatiga y astenia de manera general, y también una sensación de incomodidad o de malestar en el sitio de la inflamación. La fotografía de aquel lado, del lado A, podemos ver un eritema marginado en la parte del tronco de un paciente, y en la fotografía de la derecha, en la fotografía B, se puede observar cómo el angioedema del sistema gastrointestinal puede ser tan importante que pues hace que la paciente se vea incluso pues embarazada. Y ya cuando resuelve el angioedema, pues regresa a su estado basal. En la imagen C, pues un angioedema nuevamente de las extremidades, y en la fotografía D podemos ver cómo este angioedema pues es desfigurante, ocasionando que los pacientes pues cambien completamente su anatomía y pues hacen que ni se parezcan. También va a haber algunos detonantes en esta enfermedad. El que más se ha descrito en la literatura ha sido el estrés. Sin embargo, también puede ser provocado por alguna cirugía de urgencia, por procedimientos médicos dentro de los que se van a incluir endoscopías, colonoscopías, entre otros. Un traumatismo también puede ser el desencadenante de que se ocasione el angioedema debido a la activación pues, del factor 12 de la coagulación. También la presencia de algunas infecciones, ya sea de vías respiratorias superiores, gastrointestinales, pueden llegar a detonar o hacer que se presente este angioedema, e incluso la fatiga. Como ya lo vimos en la tabla, algunos medicamentos pueden también hacer que se detone esta enfermedad o que incluso la provoquen, por ejemplo, los IECAS y los estrógenos. Y en el embarazo va a variar mucho entre cada mujer. Estos van a ser los fenotipos del angioedema más importantes y las características clínicas de cada uno. Como podemos ver, en cuanto a la edad de aparición, es más frecuente que se presente en la infancia en un individuo que tenga un angioedema hereditario con deficiencia del C1 inhibidor. Mientras que cuando tienen un C1 inhibidor normal se puede presentar a edades más adelantadas en la adolescencia o en la adultez. Y por parte del angioedema histaminérgico o alérgico y el idiopático, la edad puede ser variable, puede presentarse en la niñez, en la adultez o en la tercera edad. En cuanto a la historia familiar, el 75% de los casos del angioedema con deficiencia del C1 inhibidor va a haber antecedentes familiares de esta patología, mientras que en los demás pues no va a estar presente este antecedente. Y en el angioedema histaminérgico puede haber antecedente, pero de familiares con atopia. En cuanto a la predilección por sexo, el único que va a tener predilección por algún sexo en específico, como lo habíamos visto, va a ser el angioedema con un C1 inhibidor normal, debido al estímulo estrogénico, donde las mujeres van a ser pues las más afectadas. En cuanto a la asociación con urticaria, tanto el angioedema hereditario como el angioedema adquirido, ya dijimos que no van a tener presente esta característica en la piel, mientras que el que es idiopático e histaminérgico, pues iban a tener la presencia de esta urticaria. En cuanto a los sitios de ataque, casi todos van a afectar cara, lengua, laringe e incluso la lengua. Sin embargo, los únicos que van a afectar tanto extremidades o que van a presentar síntomas gastrointestinales van a ser el hereditario, perdón, con C1 bajo o C1 normal, y también el adquirido. En cuanto al inicio de los ataques, se dice que un angioedema histaminérgico puede desarrollarse en el lapso de 1 hora. De estar en su estado basal a tener el angioedema completamente desarrollado, puede pasar 1 hora solamente. Y el tiempo en el que este se retira va a ser menor a 72 horas. Sin embargo, cuando tenemos un angioedema hereditario o adquirido, este angioedema se va a presentar a lo largo de 12 horas, desde su estado basal hasta el desarrollo completo del angioedema, y como ya vimos, es característico que se retire después de las 72 horas e incluso hasta los 5 días.
Estos van a ser los ejemplos de los hallazgos de laboratorio en estos angioedemas, tanto hereditarios como adquiridos. Como ya lo vimos, el tipo 1 va a estar presente hasta en el 85% de los pacientes, va a ser el más frecuente, donde va a haber un déficit del C1 inhibidor cuantitativo, es decir, las cantidades de la proteína van a estar disminuidas. Pueden estar disminuidas de un 10 a un 40% del valor normal. En cuanto al angioedema hereditario de tipo 2, donde va a haber un déficit cualitativo, es decir, que la función de esta proteína, sí vamos a tener una proteína en cantidad normal, pero la función de esta proteína va a estar alterada por debajo del 40%. Y en cuanto al angioedema con C1 inhibidor normal, todos los hallazgos laboratoriales van a estar normales y estas se van a deber sobre todo a mutaciones relacionadas con el metabolismo de la bradicinina. Y un ejemplo de los más representativos va a ser el factor 12. En cuanto al angioedema adquirido, todos los valores van a estar disminuidos, incluido el C1Q. El C1Q va a ser el que nos va a ayudar a diferenciar entre si un edema va a ser hereditario o va a ser adquirido. Si pueden ver del lado de la tabla donde están los angioedemas hereditarios, el C1Q va a estar normal en cualquiera de los 3 subtipos, mientras que en el adquirido va a estar disminuido. En cuanto al angioedema adquirido, también lo podemos dividir en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 va a ser el que va a estar asociado mayormente con enfermedades autoinmunes o linfoproliferativas, sobre todo de las células B, y característicamente este se va a manifestar después de la cuarta década de la vida. La fisiopatología de esta enfermedad van a ser anticuerpos idiotípicos circulantes contra las inmunoglobulinas en las células B, que van a formar complejos inmunitarios que van a activar al C1 en la vía clásica del complemento, por lo que este C1 inhibidor se consume debido a que intenta inactivar grandes cantidades del C1, pero la síntesis no va a satisfacer a la demanda de un mayor consumo, y es por esto que el C1 va a estar disminuido. Mientras que en el tipo 2 va a haber una producción de autoanticuerpos que típicamente van a ser inmunoglobulina G contra el C1 inhibidor y lo van a activar. Se va a generar un fragmento inactivo que va a ser detectado como un C1 normal, sin embargo, la función pues va a estar alterada. El género que va a estar mayormente implicado en esta patología o que merece una mención especial va a ser las mujeres, ya que las mujeres pues pasan durante el embarazo con una mayor influencia de hormonas. Hay una regla que se denomina regla de un tercio, en donde dice que el curso va a ser impredecible, que un tercio de las pacientes van a disminuir sus ataques de angioedema, un tercio lo van a mantener igual y el otro tercio de las pacientes van a presentar un aumento de sus ataques. La lactancia sí se ha demostrado que es causante de un aumento en los ataques debido sobre todo a la secreción de prolactina, que también actúa como un estimulador del factor 12. En cuanto al tratamiento en este tipo de pacientes, lo que más se utiliza o que va a ser eficaz va a ser el C1 inhibidor, tanto para ataques agudos como para profilaxis a largo plazo. En cuanto al nacimiento de los bebés, se prefiere que la mujer se someta a un parto vaginal con anestesia epidural, pues ya que va a haber menos estimulación del cuerpo de la paciente. Y esto nos puede ayudar a prevenir los ataques agudos. Sin embargo, si se llegan a presentar, nuevamente podemos utilizar el C1 inhibidor, tanto derivado de plasma como recombinante. Si la paciente presenta ataques abdominales debido al edema intestinal que pueden llegar a presentar, es importante que se hagan ecografías intestinales para descartar patologías quirúrgicas y no someter a la paciente a una cirugía que puede detonar aún más sus ataques. Y también en cuanto a la menstruación, debido a la influencia hormonal, va a haber una mayor frecuencia, hasta en un 35% de las pacientes. La ovulación puede ser la causante de los ataques hasta en un 14% de las pacientes. Y el periodo de la menopausia también puede causar ataques hasta en un 32% de las pacientes. Los anticonceptivos orales con estrógenos también se han asociado a desencadenar esta enfermedad hasta en un 70% de ellos, por lo que se prefieren los anticonceptivos
que tienen únicamente progestágenos. En este grupo de género van a estar contraindicados los antifibrinolíticos en la lactancia y los andrógenos atenuados tanto en el embarazo como en la lactancia debido a sus efectos adversos que pueden ocasionar tanto en la mamá como en el bebé. En cuanto al diagnóstico, lo más importante va a ser que sospechemos en la enfermedad. ¿Cómo la vamos a sospechar? En un paciente que nos llega con un cuadro de angioedema que no presente ronchas, que sea un angioedema aislado. La característica de este angioedema va a ser que sean episodios recurrentes y transitorios de angioedema que puedan presentar dolor abdominal o también inflamación de las vías respiratorias superiores. Es por esto que muchos pacientes pueden referir sensación de disnea o de falta de aire y en muchas veces este cuadro se puede llegar a confundir con una anafilaxia, porque también puede haber edema e hinchazón de las vías aéreas respiratorias superiores. También algo importante que hay que interrogar va a ser la historia familiar, preguntar si alguno de los papás o los hermanos presenta un cuadro similar. Y otra manera de sospecharlo aún más va a ser cuando intentamos tratarlo. Como ya vimos, el angioedema tanto hereditario como adquirido no va a tener respuesta ni a antihistamínicos ni a esteroides. Incluso con omalizumab no van a disminuir los ataques. Entonces, un tratamiento con antihistamínicos a dosis cuádruple que no resuelva el cuadro puede ser útil para poder clasificar a un angioedema que va a ser no histaminérgico. Si el paciente mejora, pues se va a apartar al paciente como un angioedema histaminérgico y se va a abordar como tal. Pero si no llega a mejorar, pues ya podemos empezar el abordaje de un angioedema hereditario o adquirido. En promedio, el retardo en el diagnóstico de esta enfermedad desde el inicio de los síntomas va desde 1.4 a 8.5 años. Sin embargo, hubo algunas literaturas que revisé que reportan este retardo hasta 20 años después del inicio de los síntomas. Los exámenes de laboratorio más importantes que vamos a solicitar van a ser estos tres, que va a ser el C4, el C1 inhibidor, tanto funcional como antigénico o cuantitativo, y el C1Q. El C4, como ya lo vimos en la vía del complemento, va a estar deprimido en la mayoría de los pacientes hasta en un 95% que tengan deficiencia de esta proteína C1 inhibidor. Se dice que podemos tener la sospecha cuando está por debajo de 10 miligramos sobre decilitro. Incluso este parámetro de laboratorio muchas veces se utiliza como tamizaje. Podemos empezar solicitando este examen y si este examen está normal, pues ya podemos descartar prácticamente todos los angioedemas que sean hereditarios. Sin embargo, pues tenemos que considerar todavía los angioedemas que tienen C1 normal. Sin embargo, para poder descartar completamente la patología se necesitan por lo menos 2 tomas de estos exámenes con aproximadamente 3 meses de diferencia, porque también pueden estar inhibidos por muchas otras cuestiones como pueden ser infecciones o enfermedades inflamatorias. En cuanto al C1 inhibidor funcional y antigénico, se puede realizar mediante estos dos métodos, que puede ser el ensayo cromogénico y el enzimoinmunoanálisis de absorción, que es el examen ELISA, en donde vamos a encontrar pues una cantidad baja de esta proteína y un nivel funcional bajo, 50% debajo de lo normal. Y como ya lo vimos, el C1Q nos va a ayudar más que nada para diferenciar al angioedema hereditario del angioedema adquirido. En cuanto al test genético, pues este sería como el gold estándar de esta patología. Se dice que se han encontrado 450 mutaciones que van a causar la deficiencia de SERPING1. Sin embargo, esta bibliografía es del 2020. Revisé otra que es del 2022, en donde ya se encontraron 748 mutaciones de este gen. Y pues como podemos ver, en 2 años hemos avanzado muchísimo a casi 300 mutaciones más que causan pues esta deficiencia de esta proteína. La mayoría va a tener un patrón de herencia autosómico dominante, donde pues la descendencia va a estar afectada en un 50%. Sin embargo, el 25% de estas mutaciones van a ser de novo, es decir, que hasta en un cuarto por ciento de los pacientes
no va a haber antecedentes familiares. Y también algo particular es que en esta bibliografía se refiere que el C4 y el C1 inhibidor no van a cambiar con los síntomas agudos. Sin embargo, otras bibliografías sí lo sugieren cuando tenemos niveles normales, que estos dos exámenes se repitan cuando el paciente tiene un ataque de angioedema, porque obviamente pues hay mayor consumo de estas proteínas y si realmente están bajas, pues se va a ver con mayor eficiencia en un ataque agudo. Este es un algoritmo de diagnóstico, como les decía, lo primero que nos va pues como a delimitar hacia dónde nos vamos a ir en la sospecha va a ser el C4. Si el C4 está normal, nos vamos a ir a pensar en un angioedema que tiene un C1 inhibidor normal. Mientras que si está bajo, procedemos a tomar el C1 cuantitativo, que si está normal, nos vamos a ir a tomar la funcional. Si esta función está baja, tanto la función como el C1 inhibidor cuantitativo, pues proseguimos a tomar el C1Q para poder determinar si es un angioedema hereditario o un angioedema adquirido. En cuanto a la repercusión de esta enfermedad, pues en el pasado los pacientes experimentaban muchos síntomas de ansiedad y depresión secundario a la implicación de esta patología, ya que tenían que interrumpir su asistencia al trabajo o incluso a la escuela debido pues a la deformación de su cara o a los síntomas de dolor e incomodidad que presentaban. Todo esto impulsó la investigación en esta enfermedad, lo que causó el desarrollo de nuevas terapias más dirigidas que van a incluir a tratamientos que van a utilizarse tanto a demanda como profilaxis, tanto a corto como a largo plazo, y que han mejorado cada vez más la seguridad y la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto a la carga de la enfermedad, tenemos esta imagen en donde nos marcan las 6D de la carga de la enfermedad, donde el número 1 va a ser un retardo en el diagnóstico. Y pues esto va a causar mucho más estrés y ansiedad en los pacientes, ya que pues van a consultas constantemente y no se le da una solución a su problema. El número 2 va a ser una interrupción en la vida diaria tanto de los pacientes, los familiares y los cuidadores de este tipo de personas. En el número 3 vamos a tener la discapacidad que va a estar impuesta por estos ataques de hinchazón que van a ser frecuentes e impredecibles. En el número 4 vamos a tener la decepción hacia el sistema médico, sobre todo por el desconocimiento de esta enfermedad, tanto por la posibilidad de brindarles un tratamiento que sea completamente efectivo, lo que va a contribuir más pues a estos síntomas negativos en la calidad de vida. En el 5 vamos a tener una deuda como resultado de las metas educativas o profesionales no alcanzadas, la pérdida del tiempo en el trabajo y el costo de los medicamentos y la atención médica, que como ya vimos son muy altos. Y en el 6 vamos a tener el miedo que va a estar presente pues prácticamente siempre debido al alto riesgo de morir por asfixia si llegan a presentar un ataque de laringio. En cuanto al objetivo del tratamiento basado en esta carga de la enfermedad, pues vamos a tratar con nuestros pacientes de mejorar su calidad de vida, de disminuir tanto la frecuencia como la severidad de sus ataques y también es importante intentar proveer terapias que sean fáciles de administrar y que tengan el número mínimo de efectos adversos. Sin embargo, pues va a ser un poco difícil, sobre todo poderle ofrecer a los pacientes medicamentos que sean efectivos, sobre todo en nuestro país donde los medicamentos de primera línea no están disponibles. El tratamiento lo vamos a dividir en 3 partes importantes, en episodios agudos, en la profilaxis que se va a usar a largo plazo y en la profilaxis que se va a usar a corto plazo. Anteriormente, los agentes de primera elección, tanto para la profilaxis a corto como a largo plazo, eran los antifibrinolíticos y los andrógenos. Sin embargo, estos medicamentos en la actualidad, en la literatura y en las guías más nuevas, pasaron a ser de segunda línea debido a todos los efectos adversos que presentan, como pueden ser el aumento de peso, la disminución de la libido, hirsutismo, anomalías de las enzimas hepáticas, hipercolesterolemia, incluso hematuria microscópica. Incluso los pacientes que están bajo este tratamiento tienen que estar tomándose
controles laboratoriales, sobre todo de perfil hepático y de perfil de lípidos, aproximadamente cada 6 meses, para estar controlando que no se vayan pues, a ir hacia el otro lado. Y también se sugiere la realización de un eco hepático por lo menos cada año, sobre todo cuando están con andrógenos, ya que puede llegar a causar incluso una insuficiencia hepática. Entonces, estos medicamentos, debido a estos efectos adversos, no se van a utilizar ni en niños, ni en embarazadas, ni en mujeres que estén lactando. De manera general, el plasma fresco congelado, perdón, se dice que no está recomendado en los ataques agudos. ¿Y esto por qué? Porque sí, o sea, el plasma congelado tiene C1 inhibidor, pero también puede tener cininógeno o quininógeno, que a su vez puede aumentar la concentración de la bradicinina por las vías que ya vimos. El C1 inhibidor puede ser tanto intravenoso como subcutáneo y puede ser derivado del plasma o puede ser recombinante. Y este va a ser como nuestro tratamiento ideal, tanto para profilaxis como para eventos agudos. El lanadelumab es uno de los anticuerpos monoclonales que se utilizan en esta patología, que va a caracterizarse por ser un inhibidor de la calicreína plasmática, y este nos va a ayudar sobre todo a la profilaxis a largo plazo. En cuanto a los andrógenos atenuados como el danazol, el estanosol, estos no se utilizan en ataques agudos debido a que su inicio de acción va a ser muy lento, entonces pues no nos va a ayudar mucho cuando el paciente tiene el angioedema activo. Y los que no van a ser eficaces, como ya lo comentamos, corticosteroides, antihistamínicos, epinefrina e incluso el omalizumab no va a tener mejoría en esta patología. Estos van a ser los 4 medicamentos que se utilizan de manera ideal en los ataques agudos. En esta bibliografía encontré que supuestamente ya están autorizados para que se puedan otorgar en el Instituto Mexicano de Seguro Social, incluso en el seguro de Pemex y también en el ISSSTE. Sin embargo, pues son muy escasos, incluso de manera privada es muy difícil que se consigan. Sin embargo, pues ya están autorizados en nuestro país, como por ejemplo el Berinert, que es un C1 inhibidor derivado del plasma, que es intravenoso. La dosis aquí la tenemos de 20 unidades por kilo, y este medicamento puede llegar a disminuir los síntomas de cara y de abdomen en un periodo de 48 minutos, y en 15 minutos puede llegar a disminuir el edema laringio, por lo que este medicamento sería el de elección en un ataque de edema laringio que está comprometiendo la vida, debido a que pues, va a ser el más rápido que nos va a ayudar a disminuir los síntomas. De este otro lado tenemos al C1 inhibidor recombinante humano, que es el Ruconest. Sin embargo, este no está autorizado todavía en nuestro país, solamente se encuentra en Europa. Y este está autorizado en pacientes mayores de 12 años. Y la mejoría con este medicamento se puede llegar a presentar en los primeros 90 minutos, más o menos como hora y media. En cuanto al inhibidor, a la calicreína plasmática inactiva, va a ser el ecalantide, cuya dosis va a ser de 30 miligramos de manera subcutánea en pacientes mayores a 12 años. Y la mejoría de los síntomas se va a ver en promedio en 67 minutos. Y otro de los medicamentos que sí está un poquito más disponible, incluso el doctor Macosé tiene un paciente ahorita hospitalizado al que se le administró este medicamento, que es el Icatibant. Este va a ser un inhibidor del receptor de bradicinina B2, y la dosis de este medicamento en mayores de 18 años es de 30 miligramos subcutáneo, y en niños mayores de 2 años de 0.4 miligramos por kilo, por lo que este medicamento va a ser uno de los más utilizados, sobre todo en niños pequeños, y se dice que reduce el 50% de los síntomas en las primeras 2 horas. Este es un algoritmo que podemos utilizar en urgencias, nada más pues para conocerlo, porque va a ser difícil que nosotros atendamos un paciente en urgencias de este tipo. De acuerdo a la afectación en el sitio corporal del paciente, pues va a ser lo que vamos a hacer. Sin embargo, en cualquier lugar corporal se solicita utilizar o Icatibant o C1 inhibidor. Sin embargo, el que es más urgente de tratar, pues va a ser el angioedema que afecte tanto cuello como cara, debido al riesgo de pues, presentar edema laringio y asfixia. Entonces, ¿cómo podemos ver
De este lado, en caso de presentar un angioedema agudo y que ya haya tenido un ataque previo de vías aéreas superiores, se va a utilizar un tratamiento convencional con epinefrina, antihistamínicos y corticosteroides. Pero si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a considerar directamente intubación, cricotiroidotomía y traqueostomía, sobre todo para preservar la vía aérea del paciente. En caso de que presente ronquera o estridor, se puede considerar hacer una laringoscopía exploradora para ver si hay edema importante y ahí mismo considerar si se intuba el paciente o no. Entonces, después de haber administrado los medicamentos, si el paciente respondió, pues lo vamos a clasificar como histaminérgico. Pero como es característico en el angioedema hereditario que no responda, ya es cuando vamos a sospechar en esta patología, sobre todo si el paciente tiene historia familiar de angioedema. Y pues se va a considerar tanto el C1 inhibidor como el icatibant, y sobre todo interrogar si utiliza algún medicamento que puede detonar esta patología, ya que al momento de que ésta se elimine del paciente, pues el paciente puede llegar a mejorar. Para la profilaxis a corto plazo, que esta va a ser indicada sobre todo cuando va a haber procedimientos médicos, quirúrgicos o dentales, podemos utilizar el C1 inhibidor derivado de plasma a esas dosis y se sugiere que se utilice o se administre al paciente de 1 a 12 horas antes, pero idealmente 2 horas antes del procedimiento. Si no tenemos este disponible, se puede utilizar también plasma fresco congelado, dos unidades o 10 mililitros por kilo en los niños, y también de 1 a 12 horas previos al procedimiento. Y como último paso podríamos utilizar el danazol a estas dosis también, puede ser desde 1 semana antes del procedimiento y prolongarlo hasta 2 días después de que este procedimiento termine. Y pues esto es para evitar que tengan ataques agudos durante los procedimientos. Ahora, ¿cuándo vamos a indicar la profilaxis a largo plazo? Sobre todo cuando haya una disminución de la calidad de vida, cuando los pacientes tengan más de un ataque por mes, cuando haya tenido una intubación previa o una estancia en unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de su cuadro, cuando haya tenido una inflamación laringea previa o un inicio rápido de los ataques, cuando ya haya tenido más de 10 días perdidos tanto de escuela como de trabajo por año, cuando tenga dependencia de narcóticos y cuando tenga acceso limitado a los servicios de salud, como pueden ser pacientes que viven en rancherías o en ciudades alejadas de las áreas metropolitanas. ¿Cuáles vamos a utilizar en esta situación? Pues nuevamente el C1 inhibidor derivado de plasma intravenoso, como el Cinryze. Este va a reducir el porcentaje de los ataques hasta en un 50% y va a ser el que vamos a poder utilizar en embarazadas. Por parte del C1 inhibidor de plasma, pero que es subcutáneo, que es el Aegarda, este va a reducir el promedio de los ataques en un 95% y también va a reducir el número de medicación de rescate. Este va a estar aprobado arriba de los 12 años. Y por parte de la lanadelumab, este va a ser el anticuerpo monoclonal que va a ser inhibidor de la calicreína plasmática. Este se ha visto que a dosis de 300 miligramos subcutáneo cada 2 semanas ha disminuido el 86.9% de los ataques y cada 4 semanas ha disminuido hasta un 73% de los ataques. ¿Cuándo vamos a decidir si cambiarlo de 2 a 4 semanas? Es cuando el paciente no haya presentado ningún ataque en un tiempo aproximado de 6 meses. Si nuestro paciente está controlado, ya podemos cambiarlo a cada 4 semanas y este también va a estar aprobado en mayores de 12 años. La terapia hormonal también puede llegar a utilizarse, sin embargo hay que considerar pues riesgo-beneficio debido a los efectos adversos y también los agentes fibrinolíticos, en donde están el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico, que realmente pues ya no se utilizan tanto. Lo que sí se sigue utilizando mucho es el danazol, sobre todo porque pues no tenemos en el país los medicamentos de primera línea. ¿Cuál va a ser el futuro del tratamiento en esta patología? Tanto nuevas indicaciones para los medicamentos que ya existen, sobre todo en el C1 inhibidor intravenoso recombinante,
que este se pueda utilizar también para largo plazo, no solamente a corto plazo, y también que pueda tener una extensión para poder utilizarse en los niños. En cuanto al que está derivado de plasma, también se está investigando para que se pueda utilizar en niños más pequeños, pero pues siguen en estudios. También se están intentando desarrollar nuevos fármacos que puedan bloquear las proteasas que están inhibidas por el C1 inhibidor, es decir, o sea, producir inhibidores para que las vías tanto del complemento o de la creación de bradicinina, la fibrinolítica, no prosigan y no haya una mayor creación de bradicinina. El Ruconest, perdón, también es uno de los que está en estudio para poder ser utilizado en tratamientos a largo plazo para angioedema hereditario con déficit de C1 inhibidor. Y también muy importante la terapia génica, que nos va a ayudar a restablecer la producción de esta proteína mediante la modificación de los genes. Y un vector que se está utilizando en estudios actualmente es con adenovirus para poder transferir el gen de esta proteína. Aquí tenemos una tabla en donde se resume prácticamente todo el tratamiento, en donde podemos ver que para los ataques agudos solo vamos a poder utilizar los 4 que ya vimos: el Berinert, el Ruconest, el Ecallantide y el Icativant. Mientras que para la profilaxis, tanto a corto como a largo plazo, se puede utilizar el Cinryze, el Aegarda y el Lanadelumab. En cuanto a los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos, pues casi todos que son intravenosos o subcutáneos pueden tener una reacción local en el sitio de la aplicación. El riesgo de transferencia de patógenos mediante la vía sanguínea, pues también va a ser por medicamentos que se administren mediante esta vía, ya sea subcutánea o intravenosa. Prácticamente todos pueden causar una reacción de hipersensibilidad, por lo que hay que tener al paciente bajo supervisión médica. Y los que nos pueden elevar tanto las transaminasas como causar los efectos androgénicos va a ser el danazol, perdón, y las transaminasas, el lanadelumab, por lo que hay que tener al paciente en constante vigilancia de los exámenes de laboratorio. El pronóstico de esta enfermedad, anteriormente esta patología tenía una mortalidad del 30%. Sin embargo, con el mayor número de conocimiento por parte de los médicos, ha disminuido un poco, pero igual lo más bajito que encontré es de un 25%, y sobre todo es debido a los ataques de edema laringio que pueden llegar a causar asfixia. Y esta asfixia pues puede ocurrir a cualquier edad, pero va a ser mucho más importante poner en foco rojo a los niños, debido a lo que les había comentado, que su vía aérea es más pequeña, entonces tienen mayor riesgo de asfixia si presentan edema de vías aéreas superiores. Y para recordar, el 16 de mayo es el día del angioedema hereditario, en donde se dedica este día para hacer concientización a los pacientes, a la población en general de esta enfermedad, de toda la repercusión que puede tener. Y pues el objetivo de tener este día es que se pueda asegurar un diagnóstico temprano y adecuado, así como un correcto tratamiento, y permitir que estos pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. Ya para terminar, las conclusiones de esta clase, de esta sesión, va a ser que el angioedema hereditario y el angioedema adquirido van a ser causas poco comunes, pero muy importantes de angioedema, debido al riesgo que implican para la vida y la repercusión en la calidad de vida. El angioedema hereditario a menudo tiende a presentarse en la primera o segunda década de la vida en personas jóvenes, mientras que el adquirido se tiende a presentar después de la cuarta década de la vida. El C1Q va a distinguir al angioedema adquirido como al angioedema hereditario, mientras que el C4 va a estar bajo durante los episodios agudos como en los periodos de reposo, por lo que nos puede ayudar a excluir el diagnóstico de un angioedema tanto hereditario y adquirido, excepto en el que tienen niveles de C1 normal. Como conclusiones personales, escribí que el angioedema hereditario o adquirido es una enfermedad con una importante repercusión en la calidad de vida de los pacientes. La comprensión de la fisiopatología nos va a ayudar a médicos de primer contacto y alergólogos a entender la evolución de la enfermedad y a poder prevenir los ataques.
Se necesita el mayor desarrollo de nuevas terapias para el control del padecimiento, sobre todo para mitigar los ataques agudos. Y eso sería todo. Muchas gracias.